buenos días, amada y bendecida familia en Cristo. Nos gozamos en esta mañana de poder estar en este lugar frente a cada uno de ustedes a través de la internet y los que también nos están sintonizando desde diferentes lugares de nuestra nación Colombia, fuera de Colombia, en otros países. Me siento feliz, estamos a punto de poder abrir nuestro lugar allí donde nos reunimos como una familia a celebrar la vida, sí, la vida en Cristo. Le doy muy buenos días a usted en esta mañana. Declaro cielos abiertos sobre su vida. Declaro que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta, conforme está escrito en su palabra. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y yo lo creo porque escrito está, porque Él es Dios veraz, es Dios de los cielos y de la tierra, y que su voluntad en nosotros sea eterna y para siempre, porque ese es el destino de cada uno de nosotros. Hemos venido a hacer su voluntad. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de los niños que también nos están mirando, de los jóvenes. Recuerden que tenemos que tener en memoria del altar familiar. Esto tiene que ser un altar que honre, que glorifique al Señor. No estamos solos. Estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Bueno, yo diría esto, de los que han entendido el propósito de los tiempos, el propósito de los días que nosotros vivimos. Esta semana ha sido una semana de mucho trabajo para nosotros. Se ha incrementado el trabajo, pero también hemos visto cómo muchas personas están declinando en su fe, como muchos por estar en sus hogares se han dejado seducir o se han dejado atrapar por muchas circunstancias que han robado su comunión, su gozo a Dios. Algo que le pedí a Dios que me permitiera hablar lo que Él quiere hablar a su iglesia. Y siempre se lo he dicho. Padre, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú impartido en nosotros, que no seamos nosotros, que seas tú. Y el Espíritu Santo me hablaba acerca y me lo confirmaba acerca de la voz que te controla. La voz que te controla, la voz que te domina. Hoy vamos a estar aprendiendo y yo quiero que tú tomes nota. Yo quiero que tú estés ahí presente, que estés en la brecha. La voz que te controla, la voz que te domina. ¿Quién te está controlando? ¿Quién te está dominando? Yo le invito a que abramos nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a orar antes de empezar esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a decirle que abra nuestro corazón, que nosotros queremos ser entendidos en los tiempos, que no queremos estar desapercibidos. Yo le doy gracias a Dios por todas las benditas y los benditos que nos ven desde Armenia. Hicimos una grande labor y te bendigo, Claudia, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres una líder en potencia, porque tú puedes y entiendes la dinámica del reino. Eres una voz de Dios allí en ese lugar y cualquier lugar donde tú estés. Saludo esta mañana al liderazgo de nuestra comunidad. Y declaro que ustedes también son entendidos en los tiempos, que ustedes también se han esforzado, que ustedes han hecho el papel de Jesucristo aquí en la tierra, de poder alimentar, de poder alentar, de poder animar al que ha entrado en desánimo, al que ha querido quedarse en la mitad del camino. Yo le doy gracias a Dios por su vida, porque usted es un entendido y una entendida en estar esta mañana. Le damos gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias, hemos estado firmes y vamos a permanecer firmes. Así que démosle la gloria y la honra a Dios por eso. Yo le doy gracias a mi linda familia que nos ve, que están ahí presentes. A mi padre, a mi madre, a mis hermanas. Le doy la gloria y la honra a Dios por ustedes, por todos los que estamos aquí congregados. Yo le invito a que cierre sus ojos antes de leer la palabra. Vamos a orar. Acompáñeme. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por tu presencia en la vida de cada uno de los que estamos esta mañana aquí congregados.
no importando la distancia ni el lugar donde nos encontramos, importando que nosotros hemos entendido que somos imagen y semejanza tuya, que somos morada y templo del Espíritu Santo. Papito Dios, queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables, queremos que nos guíes, que nos instruyas en toda verdad. Gracias por sostenernos, gracias por cuidarnos, gracias por afirmarnos, gracias por constituirnos. Gracias, Papito Dios, por tu presencia en nosotros, en los seres que amamos. Gracias por tu presencia en mi padre y en mi madre. Gracias por tu presencia en mis hermanas, en mis sobrinos, en mis nietos. Gracias por tu presencia en Alejandra. Gracias por tu presencia en Geraldine. Gracias por tu presencia en sus familias. Gracias por tu presencia, Señor Dios, en Jason, en Santiago, en Bola. Gracias por tu presencia en cada uno de los que esta mañana estamos aquí. Gracias por tu presencia en la vida de mi esposo, al cual, Señor Dios, amo, al cual bendecimos, Señor Dios, en tu nombre. Declaramos, Padre, que tú todas las cosas las obras para bien de cada uno de nosotros. Esta mañana te doy gracias por tu vida y por tu presencia, Señor Dios mío, en la vida de Jaime Pavón, en la vida de Melvin Mayo, en la vida de Edinson, en la vida de Iván, en la vida de Elías, en la vida de Sonia, de su mamita Adela, en la vida, Señor, de Reiner, en la vida de cada uno de los hombres, Héctor, de Oscar, de Ferney, en la vida de Miguel Bejarano Junior y el grandote. Gracias, Papito Dios, por William, por Samuel, por Felipe, por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia en la vida de Betty. Gracias por tu presencia en la vida de Jacqueline. Gracias por tu presencia en la vida de Dolly, de Cata, de Olga. Gracias por tu presencia en la vida de Lili. Gracias por tu presencia en la vida de Martica, en la vida de Rosa, en la vida de cada uno de nosotros, de Nidia, por glorificarte en Sandy, en Ivonne, Señor Dios mío. Gracias por Magda, por Rosalba. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por Amarelis. Gracias por Rafael. Gracias por tu presencia y por tu vida, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Mi alma te alaba por Lucerito, por Alvarito. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en cada uno de nosotros. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Abre nuestro entendimiento. Señor, gracias por tu presencia y tu vida en Mary Hill. Gracias por tu vida y tu presencia en Katy. Gracias, Padre, por guardarnos en el hueco de tu mano y amarnos como a la niña de tus ojos. Gracias por Zully. Gracias por Edinson en Ecuador. Gracias por cada una de las personas que están aquí en esta hora, que has puesto el querer como el hacer. Gracias, Papito Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi ser te bendice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Qué fiel es Dios y qué bueno que su vida y todo su ser esté en nosotros. Vamos a leer la palabra. Mire lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Y habla acerca del llamamiento que el Señor le hace a Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y mira lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba a Jehová, servía a Dios. Y dice que estaba con Elí. Elí era el sacerdote de la época, quien se encargaba de los asuntos del templo. Y la palabra de Jehová Dios escaseaba en aquellos días. Había una crisis. La palabra de Dios escaseaba. Y cuando la palabra de Dios escasea en nuestra vida, entramos en crisis. Ahorita se está evidenciando una crisis, pero no porque no haya palabra, sino porque hay tanto alimento espiritual que las personas no quieren comer. Las personas no quieren la vida espiritual. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en compañía del sacerdote de la época,
pero la palabra de Dios escaseaba. Y mire lo que dice, no había visión con frecuencia. No hay visión cuando hay una crisis, cuando hay falta de entendimiento, cuando hay falta de palabra. Está sucediendo que tenemos ahora alimento por internet, tenemos muchas personas predicando, pastores, profetas, maestros, pero definitivamente el pueblo, la iglesia de Dios, ha entrado a un estancamiento porque están escuchando la voz equivocada. Y esto es importante, amada iglesia. El Espíritu Santo de Dios me decía, es importante poder identificar 6 voces que hablan a nuestro corazón. 6 voces, póngame cuidado. Mire lo que dice el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Elí ya estaba cansado, Elí ya estaba viejo, ya estaba cansado del sacerdocio. Dios tenía que levantar una generación, pero no va a levantar una generación dormida, una generación acomodada. Dios está levantando en este tiempo una generación de valientes, una generación de esforzados, una generación que aprenda a evidenciar y a manifestar la voz de Dios en la tierra. Dios está interesado en tu generación. Dios está interesado en tus hijos, en tus hijas, en tus nietos. Dios es Dios generacional. Yo desde el viernes predicaba la importancia de nosotros ministrar a Jehová y enseñarle a nuestros hijos, de poder impartirles, de crear en ellos la necesidad de buscar a Dios. El viernes hablé que una mujer de Dios es una mujer que inspira a sus hijos, que los instruye, una mujer que huele a Dios, una mujer que inspira a su esposo, un esposo que inspira a su esposa, que entre esposo y esposa, entre papá y mamá, inspiran a sus hijos a esa búsqueda de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo. No puede ser que nuestras generaciones estén durmiendo, estén paralizadas, estén estáticas. No puede ser. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Hay una generación pujante, hay una generación que el Padre necesita, pero nos damos cuenta que es una generación que no está escuchando la voz correcta, que no está escuchando la voz de Dios. Hay una generación que está escuchando la voz equivocada, y por eso vemos las calles donde salen los jóvenes y están siendo víctimas de gente abusadora. Están siendo víctimas de cerebros viejos llenos de mañas y de cosas sucias en su cabeza. Y por tanto la juventud no escucha la voz correcta y escucha la voz equivocada. Vemos el suicidio a diario de muchos jóvenes. Esto es un llamado a la conciencia, es un llamado a despertar. Es un llamado, no podemos estar dormidos nosotros, no podemos estar durmiendo. ¿Cuánto tiempo están los jóvenes a una pantalla de internet, a una pantalla de computador? Usted sabe, ahora nuestros niños pequeños, los que están en la universidad también, están sentados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en una pantalla. Están absorbiendo todos sus sentidos, sus emociones, porque ya ni salir al parque, ni salir a hacer el deporte, ni salir a una piscina. Y si todos estamos en el hogar y todos necesitamos estar conectados a una pantalla, estamos siendo absorbidos por el sistema faraónico. Y al pasar esto, estamos descuidando lo más importante, una generación. Estamos descuidando la presencia de Dios en nuestra vida. Tú, joven que me estás esta mañana mirando, tú que me estás escuchando, esto es un llamado de alerta para ti también. Tienes que despertar del letargo, del sistema. Tenemos que oponernos a esto que nos está queriendo
atrapar, seducir, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Es una voz de alerta. Óigame bien, Samuel dormía en la presencia de Dios y Jehová Dios lo llamó. Y dice que Samuel dijo, heme aquí. Y dice el versículo 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová Dios, dice el versículo 6, volvió a llamar a Samuel. Y Samuel vuelve y corre y le dice a Elí, Señor, me ha llamado. Y dice, no, yo no te he llamado. Y volvió y se acostó. Viene la voz por tercera vez y llama a Elí, dice, heme aquí, y sale corriendo. Y le dice al sacerdote, Elí me ha llamado, y le dice, no, yo no te he llamado, esta vez creo que es Dios quien te está llamando. Ve y escúchalo. ¿Sabe algo? Tenemos que tener discernimiento de la voz que escuchamos. Tenemos que aprender a discernir la voz que nos está queriendo dominar, la voz que nos controla. Es importante que nosotros podamos entender de que la voz que nos debe gobernar, que la voz que nos debe guiarnos, es la voz de Dios. Samuel, el profeta Samuel, el profeta estaba siendo despertado por Dios. Hoy se tiene que levantar una generación de adoradores, una generación de ministros del Espíritu. Hoy se tiene que despertar la iglesia. La iglesia no puede estar durmiendo mal. La iglesia no puede estar en la misma situación que estamos. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, del 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen. ¿Será verdaderamente que tú escuchas la voz de Dios? ¿Tú conoces la voz de Dios? ¿O todavía no has podido aprender a discernir la voz de Dios? ¿Sabe algo? Deuteronomio 28 también nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, yo te honraré, te exaltaré. Si oyeres la voz de Jehová, si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová. ¿Por qué nos dice si oyéramos la voz de Jehová? Y nos aclara de Jehová, de Dios, de Yahweh. Porque hay otras voces que hablan a nuestra vida y hoy se está levantando una voz contraria a hablarle al mundo entero, a nuestras generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Hoy vemos que están siendo intimidados y están siendo engañados por la voz equivocada. Esto es un llamado de alerta a todos los padres y a todos los jóvenes, como a todos los niños. Tenemos que estar a la defensiva, tenemos que estar sabidos de que los tiempos son malos, que los tiempos que hoy estamos viviendo no son tiempos buenos, son tiempos malos, que si nosotros no aprendemos a escuchar la voz correcta, que si no aprendemos a ir a Dios, vamos a perder. Y vamos a perder y nos va a doler esa pérdida. ¿Sabe algo? Hay 6 voces que nos distraen. Y hoy voy a hablar de esas 6 voces. Y quiero que tu papá, tu mamá que me estás viendo, puedas aprender a identificar esas voces. Tu joven que me estás viendo, puedas aprender a identificar estas voces. Y con libertad puedas decir, me está hablando esta voz. Y yo en el nombre de Cristo Jesús declaro que no tiene efecto ni poder en mi vida. Mire, es de valientes, es de esforzados escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios y no queremos obedecer a Dios? Porque hay muchos que escuchan la voz de Dios pero no quieren obedecer. Mire, qué tremendo, amada iglesia. Las 6 voces que nos distraen, que nos ensucian nuestro oído, que ensucian nuestra alma. ¿Sabe algo? Estas voces no hablan, estas voces gritan. Estas voces del alma nos manipulan. Estas voces del alma son escandalosas. Yo te voy a decir algo.
Dime a quién escuchas y te digo dónde terminarás. Dime a quién escuchas y te voy a decir dónde vas a terminar. ¿Sabe algo? Si tú escuchas un incrédulo, terminarás apartado de Dios. Si tú te sientas a escuchar un incrédulo, terminas apartado de Dios, lejos de Dios. Si tú escuchas a un rebelde, terminas necio, obstinado, en contra de las cosas de Dios, apartado de las cosas de Dios. Yo se lo tengo que repetir, iglesia. Si tú hoy estás escuchando a la persona equivocada, si estás escuchando la voz equivocada, yo te voy a decir dónde vas a terminar. Si tú escuchas un incrédulo, terminas apartado de Dios. Si escuchas a un rebelde, a un obstinado de corazón, terminarás renegando en contra de Dios, apartado de Dios, iracundo, lleno de rabia y lleno de ira. Si tú escuchas la voz de un tacaño, a alguien que se resiste a dar, usted terminará robando a Dios. Usted terminará robando a Dios. Si tú escuchas un tacaño, si tú escuchas a alguien que se resiste a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, terminarás robando a Dios, terminarás robándote a ti mismo. Pero si usted escucha a un hombre de Dios, si usted escucha a un profeta de Dios, si usted escucha a alguien que está en compromiso, que está bajo pacto, que está siendo obediente a Dios, usted va a tener una vida bendecida, prosperada y en... Ay, no, yo se lo tengo que repetir, amada iglesia. Yo tengo que decirle que la voz correcta lo va a bendecir. La voz correcta lo va a prosperar. La voz correcta lo va a exaltar. Pero la voz equivocada lo va a llevar a perder, lo va a llevar a fracasar. Dice la palabra de Dios, si tú oyeres a Dios, si tú logras obedecer a Dios, puedes estar seguro de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a dar la victoria. Aunque no encajen las matemáticas humanas, aunque tus cálculos humanos no encajen con lo que Dios te está diciendo, aunque tú no puedas entender con tus matemáticas humanas la voz de Dios y lo que Dios quiere, usted tiene que aprender a obedecerlo. Por encima de todo pensamiento humano, de todo concepto humano, tú tienes que aprender a obedecer a Dios. Y esto es lo que a uno más le cuesta, aprender a escuchar a Dios y obedecerlo. Porque hay personas que escuchan la voz de Dios, tienen la convicción que Dios les habló, pero no lo obedecen. Y otras ni lo escuchan y no quieren obedecer. ¿Sabe algo? Cuando usted obedece a Dios, usted termina bendecido. Usted termina en victoria, usted termina dándole la gloria y la honra a Dios. ¿Sabe algo? Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Voy a hablar de las 6 voces que están hablando. Y la primera voz es la voz de la duda. ¡Ay, Dios mío! Sí, la voz de la duda. Esa voz que está allí. Pero antes de hablar de lo que es la voz de Dios, yo quiero decirle algo. Yo busqué el término de lo que significa voz. Y la voz es un sonido producido por el ser humano o por los animales cuando el aire, peuma, es expulsado a través de la laringe y vibran las cuerdas vocales. Esto es cuando yo estoy hablando. Pero hay una voz, aire, en mí que empieza a hablar en mi interior. Es aquí cuando en el libro de Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá entrar o ver el reino de Dios. Porque los que son nacidos de Dios, son espirituales. Porque ustedes no saben de dónde viene el viento, ni a dónde va, ni de dónde viene. La palabra viento es peuma. Es
Es el soplo de Dios, es el zoe de Dios en nosotros hablándonos. Y usted puede escuchar ese sonido, ese aire de Dios hablando a tu conciencia, hablando a tu vida. ¿Sabe algo? Y la primera voz que empieza del hombre, del ser humano, del alma a hablar, es esa voz. Esa voz que nos grita, esa voz de duda, esa voz que no nos deja entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Imagínense que la duda es una voz peligrosa. Y sabe, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, pero la duda nos lleva a desconfiar de Dios. Hasatán, el opositor, ese pensamiento contrario a Dios que empieza a hablar a tu conciencia, que desconfíes de Dios. Y vemos el primer ejemplo en Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando habla Dios, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, habló de Jesucristo, de Jesús, en los días de su carne, en la sangre, en la tierra. Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia y me hace feliz. Usted y yo tenemos que aprender a hacer feliz a Dios, a hacer feliz el corazón de nuestros padres. Pero vemos en Mateo capítulo 4 que el enemigo le habla la voz equivocada. Y vamos a abrir nuestra palabra en el libro Mateo capítulo 4. Usted va a aprender a discernir la voz de Dios. 4:3. Y vino a él el tentador. Mire cómo lo llama la palabra de Dios. El tentador, Hasatán, el adversario. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Lo quiso poner en duda, cuando Dios ya le había hablado, cuando Dios ya lo había confirmado, cuando Dios había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está diciendo que en ti Él hay complacencia, que tú has sido escogido desde antes de la fundación del mundo, porque si tú estás esta mañana, aquí y ahora, mirando, escuchando esta enseñanza, es porque has sido escogido, porque has sido pensado por Dios y porque esta es la voluntad de Dios, que estemos congregados comiendo este banquete espiritual. El tentador viene después de una palabra dada a tu espíritu. El tentador viene para sacarte de los planes y de los propósitos de Dios. El tentador viene cuando Dios nos ha hablado. Óigame bien, ay Dios mío, usted no sabe la alegría que siento en mi espíritu de estar confirmando esta palabra a todos los que estamos esta mañana. Y dice que el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, le quiso hacer dudar de que era hijo de Dios. ¿Cuántas voces escuchamos que nos traen duda acerca de lo que Dios dice en la palabra? Que traen duda acerca de lo que estamos portando, este mensaje de la palabra. ¿Sabe algo? Él es experto en la duda. La voz que no funciona, Dios no apoya, Dios no respalda la duda. Al que duda, Dios no lo respalda. Mire lo que dice el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, mire, tenemos también en el libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 3. Y mire lo que dice en el versículo 4. Génesis 3:4. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, el tentador, la serpiente antigua, Hasatán, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vino la mujer, en el versículo 3, léalo conmigo. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, con que Dios os ha dicho eso. Quiso poner en duda, en tela de juicio, el mandato que Dios le había dado a Eva. Esa Eva que hoy podemos llamar tu alma. El tentador viene a hablar a tu alma, porque no le habla al espíritu, porque el espíritu le pertenece. Ay, Dios mío, el espíritu le pertenece. Tú eres hijo en el espíritu y estamos aquí ganando esta alma para ese reino eterno y sempiterno. Estamos despertando esta alma en obediencia a Dios, la estamos sujetando, sometiendo a la voluntad de Dios, porque por mucho tiempo estuvo extraviada. Óigame bien, con que Dios os ha dicho. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de Él coman serán como Él. Mire qué sutil es el tentador, es el enemigo. Mire cómo la duda empieza a querer separarnos, a ser rebeldes, a ser obstinados. ¿Sabe algo? Hoy la palabra de Dios tiene que tener la mayor fuerza en tu espíritu. Hoy la palabra de Dios tiene que ser tu ganancia. Tiene que ser la base de toda decisión que tú tomes, por pequeña o por grande que sea. Y que esa voz contraria, esa voz de duda, sea mínimo en ti. Es decir, que desaparezca por completo. Yo me pongo y leo la palabra de Dios y veo que muchos de los hombres que están en la palabra de Dios escucharon la voz correcta. Y vemos a Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham fue obediente en su espíritu a la voz de Dios, lo estaba desacomodando. También escuchó la voz de Dios Noé, no solamente Noé, sino que toda su familia escuchó la voz correcta. Y Dios llegó a ganar. Tenemos que aprender, ¿sabe algo? El diablo miente. Él vino a robar, a matar y a destruir. Él está robando el pensamiento, está robando las ideas, está robando los sueños. Está matando sueños, está matando a niños, está matando a jóvenes, está matando a gente grande. Está destruyendo vidas de niños, está destruyendo vidas de jóvenes. Esa voz contraria, esa voz equivocada. Esto es un llamado de atención. El diablo miente desde el principio. Él es el padre de la mentira y lo dice la palabra de Dios. Mas Dios es el padre de la verdad. ¿Sabe algo? Dios es el que nos debe hablar y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No podemos dudar. Yo te digo, no dudes. Inmediatamente nos habla Dios, inmediatamente la duda viene. Ay, sí, con que Dios ha dicho. Ay, no, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Oiga, ¿sabe algo? Esto tiene que ser más bien un radar. Cuando la duda esté tocando, cuando la duda esté hablando, gócese, porque quiere decir que Dios te habló, que Dios te dio una orden y que la duda ha venido para hacerte abortar, distraer del propósito por el cual Dios te ha hablado. ¿Sabe algo? La duda es una evidencia de que Dios nos está hablando. Con que Dios os ha dicho, le dijo la serpiente, quiso poner en duda la palabra de Dios. Y cada vez que un profeta habla, cada vez que nosotros soltamos una palabra a su espíritu, el enemigo quiere venir, el tentador, hacerle abortar la palabra que fue depositada en su espíritu. Óigame bien. Es como cuando estamos orando por un hijo para que se convierta al Señor y se pone peor. Y empieza el tentador, ¿sí ves? Y tú recibiste la palabra y te dieron palabra, pero mírelo, está peor. O cuando oras por tu esposo y tú ves que tu esposo en vez de cambiar se pone peor. Si es alcohólico va a beber mucho más. O si está en las drogas va a consumir muchas más drogas. O si es alguien peleón, ves que esa semana peleó más. Por favor, resiste y cree que lo que Dios te dijo acerca de tu hijo, lo que Dios te dijo acerca de tu esposo, lo que Dios te dijo acerca de tu hija, lo que Dios te dijo acerca de lo que tú estás viviendo, Él lo va a cumplir, Él lo va a conceder, porque es un Padre bueno. No desistas
persista e insista, porque vamos a ver lo que Dios nos dijo. Dios te habló y Él lo respalda. Si tú lo crees, tienes que estar firme. Usted que está viendo, dé un grito de júbilo. No desista e insista, porque lo lograrás y verás las promesas de Dios cumplidas en ti y en tu vida, porque eres un hombre y una mujer que determinaste a creer lo que Dios está hablando, lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Sabe algo? Usted tiene que ser un convencido del poder de la resurrección de Dios. Levántate en felicidad, porque Dios te confirma que lo que le has venido pidiendo, que lo que has venido orando, rebro, soto, roba y shei, se va a soltar para tu vida. Lo que tú has estado pidiéndole a Dios, tú lo vas a ver, porque Dios es Dios de imposible, Dios es Dios de posible, Dios es un Dios que se place en hacer su voluntad y en conceder los anhelos de nuestro corazón. Óigame bien, tu hijo es de Cristo y para Cristo. Tu esposo le pertenece en cuerpo, alma y espíritu. Mujer, no te desesperes. No te desesperes por ese varón. Dios está trabajando. ¿Sabe algo? La espera, la demora, es porque Dios está trabajando. Es porque Dios está haciendo. Es necesario. Mire, ¿sabe qué? Aquí viene una palabra. Y si tú eres entendida, entiendes. Dice que murió Lázaro, el hermano de María y Marta. Y dice que le avisaron a Jesucristo, a Jesús. Y Jesús se demoró un día más. Y cuando llegó, le dice Marta, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dijo, Marta, Marta, óigame, reaccione, despierta. No te digo que si quieres verás la gloria de Dios, no importa cuántos días lleves muerto, no importa cuántos días ha pasado, lo que importa es que mientras que haya vida y esperanza, y mientras que tú tengas tu fe puesta en el autor y consumador de la vida, Dios te va a dar la victoria. Tú vas a ver ese milagro, tú vas a ver esa gloria sobre tu vida, porque Dios es Dios de vivo, Dios no es Dios de muerto. Y aún el que esté muerto, dice, en mí vivirá. El que esté muerto, en mí vivirá. Óigame bien. Despierte, porque tu luz ha llegado. La segunda voz que viene a hablar a nosotros es el miedo. Es el miedo, porque el miedo, cuando escuchamos la voz del miedo, el miedo paraliza. El miedo trae terror, trae un temor y no nos deja avanzar. ¿Sabe algo? Esto es un espíritu raro. Y es un espíritu que fue desatado en la humanidad. Y que muchos no han muerto de la enfermedad, como morir del miedo, como morir del pánico. ¿Sabe algo? El mundo se detuvo porque tuvo miedo. Porque esta fue una herramienta que sacó el tentador, el adversario. Óigame bien, y esta pandemia no vino para destruirnos, sino para mostrar y evidenciar verdaderamente qué voz estábamos escuchando, a quién estábamos sirviendo. Por eso hay muchos que ya no están congregados, porque escucharon la voz contraria. Y mire, Dios vino a evidenciar lo que había en el corazón de las personas. Estaban en la iglesia, pero no estaban. Decían que amaban a Dios, pero no lo amaban. Decían que con Dios hasta el fin, pero no ha sido así. Dios no vino a sacar a nadie, vino a mostrar lo que había en el corazón de las personas. Ay, Dios mío, que alguien dé un grito de júbilo. ¿Sabe algo? En el libro Primera de Reyes, en el capítulo 19 y en el 18, vemos al profeta Elías. Y vemos que el profeta Elías hizo descender fuego. El profeta Elías desató la palabra de la lluvia sobre la tierra. Pero más adelante vemos al tentador, un opositor grandísimo. Se levantó un opositor y fue Jezabel. Y Jezabel desafió a Dios a través del profeta Elías. Y le mandó adversarios y le mandó mensajeros y dijo, mire, ¿sabe? Él había matado a los brujos, los hechiceros los había degollado. Y tan pronto supo Jezabel, una potestad babilónica, faraónica, un sistema operante, dijo, pues te voy a cortar la cabeza.
el profeta Elías huyó a una cueva. Y estando en esa cueva, Dios permitió que él tomara fuerzas, que él descansara. Le llevó comida a través de los cuervos. Pero después le dijo: Elías, levántate, sal de allí. Sal de allí, Elías. Es necesario que salgas de ahí. ¿Sabe algo? Elías es un terminator profético. Fue un valiente, un guerrero. Fue un guerrero. Sintió miedo, pero no se quedó en el miedo. Sintió temor de ser asesinado, degollado, pero no se quedó ahí. Él salió de la cueva. ¿Sabe algo? El profeta Elías es un mensajero de Dios para la época y para nuestra época, porque también nos enseña. Este profeta huyó por un momento, pero por otro el Padre lo regresa al escenario y le dice: bueno, ya estuvo bueno. Ahora tienes que seguir el camino y tienes que cumplir mi propósito. Recuerda que yo estoy contigo. Recuerda, el enemigo viene a meternos temor cuando le estamos creyendo a Dios. Y a veces hay mujeres que buscan más de Dios y dicen: ¿y qué tal que yo pierda a mi esposo? Porque el esposo ha empezado a pelear. Ah, mire, ya está buscando de Dios. Mire, usted no quiere hacer nada más que estar orando. Y ahora vaya y lleve los diezmos. Es que me parece, estarnos escuchando. Engañar a un profeta, engañar al Espíritu Santo de Dios es muy difícil. Usted no lo haga. Usted sea honesto, sea honesta con Dios, porque la honestidad y la integridad le da a usted la victoria y le asegura que vamos a ganar. Pero hay mujeres que escuchan que sus esposos empiezan a ser usados por esa potestad y empiezan a amenazarlas. Me voy a ir de la casa. He escuchado a muchas mujeres: pastora, desde que estoy llorando mi esposo está mal. Mi esposo ya no quiere tener relaciones conmigo. Y yo les he dicho: es innegociable, eso no se negocia. Mi fe, mi credo, el que me da la vida, el que me da mis hijos y el poder para hacer las riquezas, no voy a dejar de adorarlo, porque el tentador viene a querernos hacer balanza. O me escoges a mí o escoges a tu Dios. Yo a todas las mujeres les digo: no vaya a negociar los principios de Dios. O estás conmigo porque es manipulador. Ay, si me amas, no ores. Si me amas, ven, quedémonos en la casa, no vayamos a la iglesia, no oremos. Hoy hagamos algo diferente. Y empieza a distraerte de tu verdadera fe y de tu propósito. Entonces la mujer dice: ay, no, yo no quiero perder a mi esposo, yo dejo de volver a la iglesia, yo dejo de orar, que la pastora no me llame, que la pastora no me busque. Créame que no la voy a buscar, ni la voy a llamar, porque yo no voy a perder. La que pierdes eres tú, por falta de discernimiento. Empieza a orar por sus hijos y usted dice: ay, es que mis hijos se pusieron peor, yo no voy a orar más, no voy a orar más. Vino miedo a esa persona, vino miedo a esa mujer, yo no voy a orar más, porque mi hijo estaba mejor antes que yo no oraba, ahora que oro está peor. Mire, mujeres, reaccionen. Ay, no, es que mi matrimonio estaba mejor cuando yo no oraba que ahora que oro. Ahora mi matrimonio se ha vuelto aburrido. Ahora mi matrimonio está feo. Óigame, mire cómo engaña el enemigo la mente y el corazón de ustedes. Ay, no, yo no quiero perder a mi esposo, yo no vuelvo. Ay, yo no quiero que mis hijos estén así, yo no vuelvo a orar. Ay, mire, desde que estoy llorando las cosas se han puesto peor. Por favor, despierta. Esto es una señal de que vamos a ganar y que somos ganadores, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios nos da la batalla, Dios nos da la victoria, no podemos desmayar. Hay
no, yo desde que oro, desde que diezmo, entonces yo no he tenido ventas. Mentiroso, mentirosa. Ay, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, reacciona. No tengas más miedo. Ay, mi esposo me deja. Y si se para, si se consigue otra, no la va a conseguir porque Dios está contigo, Él te da la victoria. Dios mío, iglesia, entendamos de qué se trata la dinámica del reino. ¿Por qué tienen miedo de creerle a Dios por más? ¿Sabe algo? La tercera voz que viene a hablar a nosotros es la voz de víctima. Es la voz de víctima. Los victimistas. Esa voz que lo victimiza a usted. Esa voz que le dice que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere, que Dios se olvidó de usted. Esa es una voz almática. Esa es una voz del enemigo, del tentador, del opositor. Romanos 2:11 dice que no hay acepción de personas, que Dios nos ama a todos. Ay, es que Dios se olvidó de mí porque la pastora no me ha llamado. Ajá, y usted ha llamado a la pastora para preguntarle buenos días, ¿cómo está su salud? ¿Ya comió? ¿Ya cenó? Usted no se ha preocupado por ella, pero ella sí se preocupa por todo el mundo, porque no solamente estás tú, hay muchas personas que necesitan una voz de aliento, una palabra de aliento. No es que Dios se olvidó de mí, porque la pastora no me volvió a nombrar. Óigame, tengo tantos nombres en mi cabeza y tantas personas, y ahora el teléfono se me dañó, o sea que se me borraron todos los teléfonos, así que sí, no voy a llamar, ni voy a mandar mensajes. No es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no me responde a mis oraciones, es que Dios me ve en la lucha y no me entiende, no me comprende. La víctima, una voz de víctima, y es que la pastora tiene preferidas. Y es que claro, como si prefiere a Jason, como si prefiere a Arturo, como si prefiere a Jacob, como si prefiere, por favor, no. Quítese esa voz de víctima. Por favor, determínese a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe algo? Dios está en silencio y muchas veces Dios trabaja en silencio. Ay, ¿qué será? Que yo estoy que oro, yo estoy que ayuno, pero nada que Dios me responde. Yo creo que es que no le intereso a Dios. Es que yo pienso que es que Dios, no sé qué es lo que está pasando. No, no es que Dios no te ame, Dios te ama. ¿Sabe algo? Tu alma tiene que estar tranquila y entender que la bendición está en camino. Señor, tu silencio es porque me estás enseñando a esperar en ti, a dejar de ser impaciente. Ay, Señor, pero ¿cómo si bendices a ese? ¿Cómo si bendices a fulana? ¿Cómo si bendices? Bueno, su bendición ya está, ya la posees, la tienes en ti, pero tú eres un incrédulo, tú eres impaciente, tú eres una víctima y a toda hora. Y mire este día tan malo, y mire cómo suben las cosas, y yo sin plata, y mire cómo aquel sí tiene y yo no tengo. Deje de ser víctima, deje de estar escuchando la voz de víctima. Dios no es injusto porque te ha llevado a creer que es injusto. Ay, ese Dios sí es injusto. Déjeme decirle que todo lo que sembrare el hombre, eso cosechará. Y lo que tú estés sembrando en el terreno espiritual, eso vas a cosechar. Nunca te acuerdas de Dios, pero tienes un problema y te acuerdas de Dios. Nunca te acuerdas de la pastora, pero cuando tienes un problema, te acuerdas de ella. Nunca te acuerdas de orar a Dios, pero cuando estás enfermo te acordaste de orar a Dios. Mire cómo es el ser humano. Y le hacemos reclamos a Dios. Y peleamos con Dios. Y vivimos enojados con Dios porque somos la víctima. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo cada vez que mi esposo y yo estamos en la dinámica de ser esposos,
Yo le digo a mi esposo, cuando se pone pesado, no porque sea grosero, sino por su cultura, yo le digo, amor, de la misma manera te voy a responder. Entonces él se frena y me dice, no, discúlpame. Le digo, ok, mi amor, está bien. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú siembras amor, confianza, paz, gozo, eso mismo vas a recibir. Si yo siembro en el terreno espiritual, yo voy a recibir del reino celestial todo cuanto yo le he pedido a Dios, porque hemos permanecido, porque hemos prevalecido. Pero si yo no siembro en el mundo espiritual, si yo no soy una mujer de oración, una mujer que busca hacer la voluntad de Dios, una mujer que permanece, que prevalece, ¿sabe algo? Para mí este tiempo de desierto, este tiempo de prueba, nos ha llevado más con mi esposo a buscar su presencia con mis hijos. Hemos buscado más de Dios. Mi familia ha buscado más de Dios. Nos hemos entrelazado y hemos orado juntos, hemos permanecido diciéndole, Señor, no nos soltamos de ti. Padre, danos oportunidad de poder declarar victoria sobre este tiempo. Pero a muchos los ha separado, los ha descoyunturado, los ha acabado, sus empresas han acabado, han sufrido pérdidas. Mas nosotros como hijos de Dios hemos permanecido juntitos, hemos permanecido bajo las alas del Omnipotente, hemos permanecido bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, donde ninguna plaga tocará nuestra morada, ni ninguna saeta que huele de día o de noche nos tocará. Podemos decir que estamos sanos, que estamos a salvo, que estamos en victoria. Podemos decir, Señor, grande es tu fidelidad. Grande. Hemos tenido días de ayuno. Hemos tenido días de no dormir. Hemos tenido días donde nuestro cuerpo está asimilando todas estas cosas. Pero damos la gloria y la honra a Dios. Déjame decirle que esto no nos ha separado de Dios, nos ha unido, nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más perseverantes, nos ha enseñado que las cosas materiales no son sinónimo de bendición, sino que la vida espiritual es sinónimo de estar bendecidos y en victoria. Óigame algo, amada iglesia, Dios es justo. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te habló, Él lo va a cumplir. Tú no te vas a ir de la tierra hasta que no veas la gloria de Jehová Dios y lo que te ha hablado. Y si no lo alcanzas algunas cosas a ver tú, la van a ver tus hijos, tus nietos, bisnietos y tataranietos. Yo he orado a Dios y le he dicho, Señor, déjame contemplar mis generaciones. Yo quiero conocer a mis nietos, bisnietos, tataranietos, qué sé yo. Déjame. Mi cuerpo ha sufrido cambios, mi cuerpo ha sufrido una transformación. Sometiéndolo a la voluntad de Dios, sometiéndolo a la palabra. ¿Sabe algo? La cuarta voz es la voz del complejo. La voz del complejo. Espero que esté anotando. Que esta enseñanza no pase porque sí. Que esta enseñanza no pase por encima, sino que pueda ser y usted pueda dar fruto de esta palabra. La voz del complejo. ¿Sabe algo? El pueblo dijo en Números 3:33, cuando fueron a mirar la tierra prometida, el pueblo dijo, nosotros éramos como langostas, pequeñitos, insignificantes, delante de aquellos gigantes. ¿Sabe algo? Ellos tenían complejos de inseguridad. ¿Cuántos de nosotros nos creemos nada delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos creemos lo más malo, lo peor? Ay, Dios, pero ¿cómo? Mire, yo tan pequeñita, yo tan flaquita, yo, la voz del complejo, yo como no tengo casa. Ay, como yo no tengo dinero, como yo no tengo moto, como yo no tengo, es que yo no tengo. ¿Sabe algo? El pasaporte
a un estatus económico, no nos quiere decir que si no tenemos una casa no valemos, que si no tenemos un carro no valemos, o que si no tenemos una empresa no valemos. ¿Sabe algo? Esto no equivale ni nos da el valor ni la plusvalía delante de Dios. Los complejos, porque no tenemos, nos hace sentirnos menos que otras personas. No, Señor. El tener una casa, el tener un carro, el tener una empresa, una moto, no es sinónimo de que tenemos más valor delante de las personas. El tener una casa significa que Dios ha sido bueno. El tener un carro significa que Dios ha sido bueno. El tener todo lo que Dios ha sido extremadamente bueno, y por cuanto me ha dado, Él me demanda a que yo sea más fiel y más obediente. Ay, Dios mío. ¿Sabe algo? Tu valor viene de Dios, tu plusvalía viene de Dios, no de lo que tienes. Deja de escuchar la voz del complejo. Claro, la pastora sí escucha a Jacob porque él sí tiene plata y yo no tengo plata. Claro, la pastora sí llama a Teresa porque Teresa sí tiene y yo no tengo nada. Deje de estar hablando lo que no es. Por favor, no escuche la voz del complejo. Claro, es que la pastora no ha venido a mi casa porque es que yo como no tengo plata, porque es que yo no tengo una buena suegra, una buena chiva y una buena múcura. Por favor, iglesia, deje el complejo. Claro, es que la pastora no me llama porque como yo vivo en este barrio, por favor, yo no ando midiendo a nadie, ni Dios mide a nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Y ¿sabe algo? Yo le voy a decir algo. Yo me disfruto las cosas más pequeñas como las cosas más grandes. Yo sé vivir en abundancia y sé vivir en la abundancia que Jehová Dios da. La palabra de Dios dice que es más bendecido y más grato comer pan con el que no tiene que con el que tiene. Porque a veces el que tiene es más miserable que el que no tiene, da lo mejor que tiene para dar. Yo no sé si a usted le ha pasado. Mire, yo estuve en el campo misionero y cuando iba en el Amazonas a visitar las tribus, a visitar a esta gente, ellos sacaban lo guardado que tenían para darle a uno lo mejor. Y uno se come eso con un agrado porque uno sabe que están dando su mejor ofrenda, están dando lo mejor de ellos. No porque no tienen, no porque no tengan, no, al contrario, ellos dan lo mejor y así tenemos que aprender nosotros. ¿Sabe algo? No le creamos las mentiras al enemigo. Hablan de los países del tercer mundo. Hablan de los países del primer mundo como Europa. Y sabe algo, África y Asia. Y todos estos países que son con tanta necesidad, no quieren decir que son menos. Les tengo una noticia. En África, que viven en hacinamiento, que viven amontonados, que hay tanta necesidad, no se enfermaron de COVID. ¿Y sabe por qué no se enfermaron? Primeramente por Dios. Segundo, ya se habían enfrentado a otros virus similares, que ellos crearon una defensa. Y no quiere decir que son más o son menos. No sé si usted me está entendiendo. Pero nosotros no podemos ser acomplejados porque nosotros somos del reino de los cielos, somos nuestra ciudadanía celestial. Nosotros tenemos una inmunidad adquirida que es en Cristo y somos más que vencedores. Usted no puede ser clasista, usted no puede aprender a mirar a los demás como menos porque usted tiene o no tiene o porque come más. Usted es primer mundista, sabe, porque tenemos a Dios primero, a Dios Todopoderoso en nuestro corazón. ¿Sabe algo? Nuestra grandeza viene de Dios. ¿A quién tú le estás creyendo? Ese Dios grande, ese Dios poderoso. ¿Sabe algo? Los reyes de esta tierra están derrotados y están vencidos. Este sistema de gobierno caducó. Por eso tenemos que venir al gobierno, porque Él es el que nos da la permanencia, porque Él es el que nos da la victoria. ¿Sabe algo? Los gobiernos fracasaron.
y terminó el gobierno humano para empezar un gobierno divino, un gobierno en el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender que los hombres pasan de moda, pero Cristo está siempre presente. ¿Sabe algo? Somos grandes en las manos de Dios. Hemos aprendido que la plusvalía de cada uno de nosotros viene de Dios, no porque tengamos cosas materiales. Y vuelvo y lo digo y lo repito lo que dije al principio. Italia con tanto dinero murió tantísimo. ¿Qué hicieron? Empezaron a botar el dinero, que no era nada. Porque si no se tiene vida, no se tiene salud, ¿para qué quiere dinero? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿para qué quiere dinero? Si el dinero sin Dios es malo, pero el dinero con Dios y en Dios es bueno. Y tenemos que entenderlo. Una vida sin Cristo es una vida vacía. La quinta voz es la condenación. La quinta voz es la condenación. Que estoy mal con Dios, he pecado, Dios está enojado, Dios está irado conmigo. Sí, como yo no voy a la iglesia, como yo no voy a orar. Y viven en una condenación. Y viven enojados con todo el mundo. Y viven enojados con Dios. ¿Sabe algo? No oran porque creen que Dios está enojado. ¿Yo para qué oro si Dios está enojado? ¿Y para qué voy a la iglesia si Dios está enojado? No es que yo pequé, yo hice lo malo. Se nos olvida que en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Deje de estarse dando fuerte, deje de estarse dando duro. Ninguna condenación hay. Perdónese, porque Dios ya lo perdonó. Olvídese, vuélvase en comunión con Dios. Si te volvieres hoy al Señor tu Dios, Él te devuelve la honra, te devuelve la paz, te devuelve el gozo. No, es que yo no he llamado, es que yo no he ido, es que yo no he buscado. Por favor, vuélvase, reconcíliese con Dios. Deje de estar condenando, déjese de estar victimizando, deje esa voz equivocada. No me escuche más, por favor. ¿Qué voz controla tu vida? Esa condenación es que ya no hay perdón para mí. Es que soy tan mala, o soy tan malo, o soy tan desobediente, o soy tan desagradecido. No, Dios no. Y yo he visto a muchas mujeres que a veces se ponen en ese plan. No es que yo he sido tan pecadora, precisamente Dios vino por nosotros los pecadores. Ay, no es que yo hice una cosa tan grave. Dice que aunque nuestros pecados fueren rojos como la grana, Él los dejará blancos como la blanca nieve. ¿Cuál es la condenación que te estás haciendo? Si el que te condena a su nombre, no lo escuches. Si el que te condena en la sociedad, no lo escuches. Si el que te condena está libre de pecado, que tire la primera piedra. Si el que te condena ha sido una persona que nunca ha fallado, es un mentiroso. Porque todos nosotros, por más insignificante que sean, la hemos embarrado y nos hemos equivocado. Así que aquí ninguno se ponga el papelón de santurrón ni de santurrona, porque no va. Usted no se crea más santo que los demás, ni se crea con el derecho de condenar o señalar a otro que cayó, que cometió un error. Al contrario, dice ustedes que son espirituales, tengan cuidado de ustedes mismos y restauren en mansedumbre aquel que tú has visto caer. Usted no tiene autoridad para señalar. Usted no tiene autoridad para condenar. Usted no tiene autoridad para hablar de la debilidad de su hermano. Usted no tiene autoridad para señalarlo y condenarlo. Abrácelo, ámelo y ayúdelo a restaurar. No te juntes con alguien que no tenga proceso, porque no te va a entender. Júntate con alguien que haya sido procesado. Júntate con alguien que sepa qué fue caerse y volverse a levantar. Yo con esas personas quiero andar, con los que han sido procesados, con los que se han caído y se han levantado, con los que 7 veces se cayeron y 70 veces 7 el Señor los levantó, porque la palabra de Dios dice: el joven caerá, pero tantísimas veces Dios la levantará. Deje de juzgar a los jóvenes porque se casan o no se casan, porque tienen novia o no tienen novia, porque tienen hijos o no tienen hijos. Eso no es tu problema, ese no es mi problema. Lo que nosotros estamos llamados es a abrigar, a abrazar
Nosotros no tenemos autoridad para señalar el pecado, la debilidad o la falta de otro. Tenga mucho cuidado, porque esa voz de condenación ha llevado a muchos a estar fuera de la iglesia. Ay, no, yo no voy en esa iglesia porque en esa iglesia hablan de uno. En esa iglesia viven diciendo cosas. Oiga, si usted tiene esa boca así de sucia para condenar a otro por lo que está haciendo, por favor tenga cuidado de usted mismo. Límpiese su boca, porque el azote del ser humano es la lengua. Usted tiene que aprender a no condenar. Tenemos que aprender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted ve a alguien que cayó, abrácelo. Dígale, estoy contigo. Yo no te condeno ni te juzgo, porque ese no es mi papel. El papel de Dios es perdonar, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe? Él es nuestra torre fuerte. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Perdónate. Perdónate. Las cosas viejas pasaron. En ti todas son hechas nuevas. Vuélvete en amistad con Dios. Que dijeron de mí, que hablaron de mí, que este dijo de mí. A mí qué me importa. A mí me importa lo que Dios dice de mí. Dice que soy perdonada y lavada con la sangre del Cordero de Dios. Me equivoqué, sí, pero me volví a levantar. Me caí, sí, me dolió, pero me levanté. Pasamos por esas aguas, sí, pero salí porque de sacar la pata de donde me la metimos. Nadie tiene por qué condenarte. Hoy sé libre de la condenación. Vuélvete a Cristo, vuelve en comunión con Dios. No escuche la voz de la condenación. No escuche la voz equivocada. No escuches a los enemigos de nuestra vida. La sexta voz, óigame bien, la sexta voz es la voz de la complacencia. Ay, Señor, la voz de la complacencia. Y sabe que esta voz de la complacencia a veces quiere controlar nuestra vida de una manera fuerte, y esta voz de la complacencia te estanca en el llamado, te estanca en el crecimiento espiritual. Esta voz de la complacencia es mediocridad. Esta voz de la complacencia nos lleva a perder. Esa voz de la complacencia te dice, hijo mío, acuéstate en la cama. Y Dios nunca te va a decir, acuéstate en la cama, quédate ahí tranquilito. No le dijo a Elías, Elías, quédate en la cueva porque como tienes miedo, quédate ahí que yo te voy a sustentar ahí. Esa voz de la complacencia no te dice que te quedes como está. Esa voz de la complacencia te lleva a perder, te lleva a estancarte, te lleva a la mediocridad. Él le dijo, Elías, levántate y sal de esa cueva. Él le dijo, levántate y sal de esa cueva. Así que yo te hablo y te digo, no más complacencia contigo mismo. Ay, pobre de mí, yo duermo hasta tarde, no me levanto al devocional, es que es tan rico el sueño a esa hora. Ay, no, es que yo en la noche no quiero orar, porque estoy cansada, porque llego tarde. No, óigame bien, él le dijo a Elías, levántate, sal de esa cueva, sal de esa mediocridad, sal de ese lugar donde te metiste. Sal ahora en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe algo? Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Levántate de la comodidad, de la complacencia. Usted se vive complaciendo a usted mismo en vez de complacer a Dios. ¿Sabe algo? Pedro le habló a Eneas en el libro de Hechos. ¿Sabe algo? Jesús habló y le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios habla, cuando Dios nos habla, Dios nos pide. Y cuando Dios pide es porque nos va a dar. Cuando usted vio a Dios, Dios le pide otra milla más. ¿Sabe algo? Cuando tú lleves una carga, lleva otra milla más la carga. Cuando Dios nos habla,
cuando Dios nos pide, es cuando nosotros más tenemos que darle a Dios. ¿Sabe algo? Si alguien te pide tu túnica, dásela y dale más para que lleve. ¿Sabe algo? Cuando Dios te pide todo tenemos que aprender a darle a Dios. ¿Sabe algo? A Dios no le basta los casi. Para Dios no vale el casi. ¿Sabe algo? Casi llegamos al culto, casi llegamos a la transmisión, casi salimos a evangelizar, casi vamos a la célula, casi ofrendamos lo que nos tocaba ofrendar. Los casi no van con Dios. Los todo por el todo van con Dios. Los que estamos dispuestos a darlo todo por Dios, por su obra. ¿Sabe? La voz de la complacencia huye de la excelencia. Ay, ay, ay. La voz de la complacencia huye de la excelencia. ¿Sabe algo? Esta voz de la complacencia es mediocre. Ya, quédate ahí, no hagas más. Ejemplo. Tenemos un caso, y perdóneme si voy a hablar. Ejemplo, Alvarito ahora, con su esposa Lucero, están encargados de la iglesia, de la obra, en cuanto a aprender, en cuanto al cuidado de las cosas que están. Y Alvarito no hace solo una cosa, sino que él hace mucho más de lo que se le pide. Él se esfuerza, él lo hace. Y hay algo que su corazón está aterrado, que solamente sean unos pocos y no seamos todos los que nos congregamos allí. Alvarito no solamente cuida, sino que él pinta, sino que él arregla, sino que él se sube encima de las techas, sino que él hace más de lo que se le ha pedido, y no es porque el hombre le haya pedido, es porque Dios se lo ha pedido y él entiende, y es un bebé. Óigame, él está dispuesto a darlo todo. Le dice uno, Alvarito, vamos a hacer tal cosa, él vuela. Alvarito, hay que hacer esto, él vuela. Claro, todo trabajador es digno de su salario. ¿Cómo no reconocer el trabajo? ¿Sabe algo? La voz de la complacencia es mediocre, no le gusta el sacrificio. La voz de la complacencia no le gusta sacrificarse, porque tiene miedo, porque no se quiere desacomodar. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que entender, Jesús también experimentó y escuchó esta voz. Y esto está en Mateo 26:39. Y yo le invito a que abra Mateo 26:39. Y mire lo que dice en Mateo 26:39. Dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Jesús, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, si es posible, Padre, si es posible, quita de mí, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. ¿Sabe algo? Él estaba hablando en su alma. Dios no le contestó, ahí no dice que Dios le contestó. Porque Dios no le va a contestar peticiones a su alma, sino que Él va a responder a peticiones y a oraciones en el Espíritu. Tremendo. Tremendo. ¿Sabe? Esa copa significaba el derramamiento de la sangre de Jesús. El vino en la sangre. Y esa sangre significaba juicio. La cruz es una voz. Y allí en el huerto Getsemaní, Jesús dijo 3 veces, Señor, si es tu voluntad, aparta esta copa de mí. ¿Sabe algo?
La palabra habla que muchas veces Jesús oró y Dios le respondió. Y Dios le respondía a sus oraciones. Su alma en el Getsemaní estaba abatida. El alma no tiene tratos con Dios. Dios no es almático. Dios no le va a hablar al alma, Dios le va a hablar al espíritu. El alma le decía, está la bruta. Dame otra oportunidad, permíteme encontrar otra salida que no sea la de ir a la cruz. Permíteme. Y sabe algo, le dijo el alma, el GPS, permíteme encontrar otro camino, otra ruta que no sea la cruz. ¿Sabe algo? Dios no permite algo malo para destruirte. Dios no permite algo malo para destruirte. Dios no permite algo malo para destruirte. A tu parecer, tú piensas que es malo, pero lo que es malo para ti es una elevación de Dios para darte algo mucho mejor que lo que le estás pidiendo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que amar a Papá Dios, que tenemos que aprender a escuchar la voz correcta, porque la voz de Dios te da paz, la voz de Dios te da consuelo, te da dirección. Y cuando Dios te pide, es porque Él te va a dar. Y si Dios te pide, te volverá a pedir mucho más de lo que tú le diste. Y cuando le des mucho más de lo que tú le diste, te va a pedir el todo. Y cuando tú le des el todo a Dios, el todo será derramado para ti. Tenemos que aprender. Amada iglesia, estamos frente a un tiempo determinante, a un tiempo decisivo. Aprende a escuchar la voz correcta. Mira, Samuel pensaba que la voz que le hablaba era la de un hombre, era Elí, porque era el sacerdote. Y la voz que le estaba hablando era la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Hoy aprende que Dios habla en nuestra vida y que Dios es el que gobierna nuestra vida. Aprende a discernir la voz de Dios, escúchala, síguela y obedécelo. No solamente que te hable y te deje igual como está. Que el Espíritu de Dios cuando te hable tú puedas obedecerlo, tú puedas decirle, heme aquí estoy, Padre. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque lo que tú quieras yo lo hago. Cuando Dios ve un corazón determinado, cuando Dios ve que tú quieres hacer su voluntad, Dios empieza a hacer maravillas en ti. Escucha la voz correcta, amada iglesia. Que nuestros jóvenes escuchen la voz correcta, que nuestros niños escuchen la voz correcta, que no sean engañados por el enemigo, que no sean engañados por el sistema faraónico, por el sistema babilónico, que no sean engañados por el sistema. Desconéctate del sistema y conéctate a la matriz, a la fuente de vida. Deja tus miedos, deja la duda, deja la incredulidad, deja la comodidad. Deja esa voz de la duda que te quiere hacer dudar, que te quiere sacar del propósito de Dios. No escuches a un incrédulo, no escuches a un rebelde, no escuches a un resentido, no lo escuches porque te va a apartar y a separar del propósito de Dios. Vuélvete selectivo, guarda la puerta. Estas son puertas de nuestra alma. Mis ojos son puertas de mi alma. Mi boca también habla de los decretos y de la palabra de Dios. Aprende a ser selectivo a quien escuchas. No a todo el mundo se escucha, no a todo el mundo se le pide un consejo, no a todo el mundo se le cuenta la vida. Tenemos que aprender a ser celosos. Tenemos que aprender a ir a las personas correctas y escuchar a las personas correctas. Por favor, no permita que este tiempo pase como si nada estuviese pasando. Reacciona, porque Cristo está aquí y ahora con nosotros. Disfruta de esta nueva vida que es en Cristo. Amada iglesia, yo quiero orar y quiero declarar que hoy escucha la voz de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que nos conectamos a la fuente correcta. Nos conectamos con la fuente de la vida que eres tú. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Hoy renunciamos a las voces equivocadas. Hoy renunciamos a la duda. Hoy renunciamos a la incredulidad.
Renunciamos a la voz de la comodidad. Renunciamos a la voz del miedo. Renunciamos a la voz, Señor, oh Dios, que nos quiere separar de ti. Señor, Dios mío, aquí estamos. Así como Samuel te dijo, así como Abraham te dijo cuando tú le hablaste. Heme aquí. Heme aquí, papito Dios. Aquí está mi casa, aquí están mis hijos, aquí están mis generaciones, aquí está mi esposo. Señor, queremos hacer tu voluntad, porque tu voluntad nos prospera, tu voluntad nos da éxito, tu voluntad nos da permanencia. Papito Dios, entendemos que somos temporales en la tierra, que somos pasajeros, que hemos venido a aprender a obedecerte, que hemos venido a aprender a escuchar tu voz. Papito Dios, mira mis generaciones, mira mis hijos, tal vez están pequeños, te necesitan más que ayer. Mira mis hijos, son jóvenes, tal vez te necesitan mucho más que ayer. Papito Dios, a ti te confío nuestros hijos. Nuestros hijos son la herencia que tú nos has dado. Una herencia pujante, una generación, Señor, en la cual tú te vas a glorificar para que ellos te glorifiquen a ti como el único Dios sobre los cielos y la tierra. Papito Dios, usa nuestra boca para proclamar tu palabra. Guarda a nuestros hijos de ser engañados. Guárdalos de escuchar la voz equivocada, y a mí también como mamá, a ti también como papá. Guárdanos, Señor. Guarda de estar mirando con los ojos equivocados, de estar escuchando lo que no debemos escuchar, de hablar lo que no debemos hablar, toda voz de condenación, toda voz de crítica, toda voz de chisme, toda voz de duda. Papito Dios, que hoy la iglesia, nosotros, tus hijos, podamos aprender a escuchar tu voz. Papito Dios, quita toda voz de víctima, de estarnos haciendo la víctima. Señor Dios mío, que podamos unirnos y congregarnos. Papito Dios, yo te doy gracias por cada mujer, cada joven, cada niño, cada hombre que ha escuchado esta tu palabra. Gracias. Muchas gracias por tu mensaje, por tu palabra. Nosotros lo recibimos con alegría de corazón. Pero también hemos aprendido, Señor, a poder honrarte con los diezmos, a honrarte, Señor, con la ofrenda, a honrarte con nuestro servicio. Papito Dios, tu palabra dice que cuando nosotros obedecemos a tu palabra nos da protección. Tu palabra reprende al devorador. Hoy todo devorador sea reprendido en mi hogar, por cuanto nosotros diezmamos, Señor. Que sea reprendida la enfermedad, que sea reprendido todo adulterio, toda fornicación, que sea reprendido, Señor, al que quiere venir a robarnos, al que quiere venir, Señor, con una trampa. Desbarata los planes ocultos del enemigo contra nosotros. Papito Dios, tu palabra dice que tú abrirás las compuertas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. No queremos escuchar la voz equivocada de los que roban, de los que dudan del diezmo, de la ofrenda, porque terminaremos obedeciéndolos y robándonos a nosotros mismos y robándote a ti. Papito Dios, gracias por los entendidos. Gracias porque los que han entendido están bendecidos. Quita el miedo de dar, de diezmar, de ofrendar, Señor, de ayudar a la obra. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Declaro sanidad sobre el cuerpo que está enfermo. Declaro sanidad mental para los que están siendo atormentados. En el nombre de Cristo Jesús, declaro provisión para el que no tiene. Declaro que la bendición tuya no añade tristeza. Declaro que ese negocio se prospera, esa empresa se prospera. Declaro, Señor, que tú haces las cosas nuevas todos los días. Papito Dios, yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí presente en nosotros. Gracias por cada uno de los que se han tomado la tarea en estar esta mañana conectados. Amada iglesia, les amo de todo mi corazón y quiero decirte que estamos expectantes para estar otra vez congregados y reunidos. Hay algunas condiciones en las cuales nos vemos obligados a cumplirlas, y es de que se les avisará el día de la apertura, pero tendrán que inscribirse el día sábado y confirmar la asistencia el día domingo. Les pido el favor que la persona que se sienta enferma con gripa, con tos, con estornudos,
o que le duela su cuerpo, por amor a los otros que van a ir, se pueda abstenerse, quedarse en casa, también vamos a transmitirlo por la internet. Entonces la asistencia se confirmará solamente, yo creo que vamos a caber 15. Entonces espero que usted haga conciencia. Si se siente con dolor de cabeza, con malestar en la garganta, ¿por qué? No, que no nos vayamos de pronto a alguno a enfermarse. Hemos visto y ya nos han contado pastores de otra congregación que se han enfermado y mandan a encerrar a toda hasta a mí, donde por uno que salga a todos nos van a encerrar. Entonces, por favor, activemos conciencia. Vamos a ir no para enfermarnos, sino para tener salud y vida en abundancia. Muchas gracias en esta mañana. Declaro cielos abiertos sobre tu vida. Declaro que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. Declaro que todo obstáculo, Señor, oh Dios mío, tú lo mueves y lo quitas y que te damos la gloria y la honra a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amada iglesia, Shalom, Shalom, Maranatha. Bendiciones.